Miren, el Banco Central, recuerdan que el jueves, la Reserva Federal, el miércoles anunció que mantenía frisada la tasa de interés de los Estados Unidos y no había otra manera de hacerlo porque la inflación volvía a repuntar, los mercados volvían a caer y la economía, aunque la publicación que se dio del 1.5 podía haber alentado, pero fue después del anuncio de la Reserva Federal que se pueda bajar la tasa. Al contrario, lo que hubo fue presiones para que se subiera la tasa de interés. El banco nuestro de aquí, yo le decía, no tiene de otra que mantener frisada la tasa de interés de política monetaria. Y así lo anunció. El jueves se reunió la Junta Monetaria y decidió mantener por noveno mes consecutivo la tasa de interés en 5.25 y dejó la de expansión de liquidez del 5.75 y los overnight, los depósitos remunerados en 4.50 porque la inflación se disparó a 5.67. No puede bajar la tasa de interés porque la inflación, en lugar de bajar, lo que ha estado es subiendo. Y en lugar de bajarla, quizás subirla, que fue lo que propusieron en los Estados Unidos, pero no creo que la vayan a subir aquí. La economía dominicana, dice el banco, que acumuló su crecimiento ese de 4 puntos y pico. No se corresponde eso, hay que señalarlo porque es la realidad. Con el crecimiento del ITEVI, con los pagos, con las ventas, no se corresponde con el financiamiento en comparación con el mismo periodo del año pasado. Si esos tres, ni con las importaciones y las exportaciones, si esos tres componentes no tuvieron una duplicación, ¿cómo es que el crecimiento del año pasado de 2.1 se disparó a 4.5 en el semestre? No concuerdan las cifras. Miren, el impuesto a los salarios representó el 12% de las recaudaciones de la DGI. Qué bueno, ¿eh? Un crecimiento de 14% en el semestre de enero a junio. Los trabajadores aportamos 64 mil millones de pesos de ese crecimiento de los impuestos recaudados por la DGI. Pero ustedes saben cuánto está de nosotros, ahí está. Ahí están los de la no indexación, que no nos indexaron el completivo. Solamente se indexó de 34.685 pesos a 39.900, un segmento. Nos siguen cobrando impuestos por un rango, por un tramo que no debiéramos pagar. 39.900 pesos, 40.000 pesos, cuando debiéramos tener exento 54.000. Nos dieron 4.000, un chocolatico ahí de la receta Magín. Y muy bien, entonces el gobierno no puede, aumenta su recaudación en 12%, 14% el crecimiento trimestral, y los consumidores, nosotros, los trabajadores, tenemos que pagar impuestos por un tramo que no nos compete, que no nos corresponde, que es ilegal, que es ilegítimo, aunque lo pasen legalmente en el Congreso, vamos a decir ilegítimo, porque el gobierno no puede, él sí no puede disminuir sus gastos, en este caso sus ingresos, pero no controla sus gastos. 130 empleados al día, contratados el año pasado, aumentó en 35.000 millones, en 35.000 empleados la nómina. Estamos en 785.000 empleados, no se diga más con relación a los pensionados, gente que no los que se merecen, porque los que se merecen pensión, ¿ustedes saben por qué no se pensionan? Los que trabajan en las instituciones públicas con 20, 30 y 35 años trabajando, que debieran pensionarse y debieran pagarle hasta el 100% de su salario, y no se pensionan, mientras pensionan cantidad de gente que nunca dio ni un golpe de karate, ni trabajó nunca en el Estado, pero tan pegada de un partidito político, aliado del gobierno, y le metieron ahí, lo metieron. Hubo una señora, que sea agraciada, sabrá Dios a qué santo le reza y de qué manera, que le metieron un sueldo de 170.000 pesos. ¿Ustedes se recuerdan? Una pensión. Entonces, esos empleados públicos de carrera y no de carrera,
no se pensionan. Ustedes saben la razón, que no se le he dicho aún. Porque pierden el seguro médico. No solamente porque les rebajan una proporción de su salario, no sé si le dejan pagar el 80%, y una gente que con el salario completo no le alcanza para vivir, con un sueldo que no da para la canasta básica que está en 49,000 pesos, imagínate tú que te lo bajen un 80, si tú ganas 35 y te le bajen 3,000 pesos más a 32 y la canasta básica es 49, imagínate tú, seguir más crujía. Pero peor que eso es la otra parte, que debiera desde el gobierno ver cómo con SENASA, ese robo que hubo. Mira, SENASA está trabajando bien. Lo dije los otros días, con experiencia propia, y qué bueno que se tomaron y los ladrones que paguen sus consecuencias, ¿no? Siempre ya de eso hablamos mucho, unos se favorecieron, otros no, unos están en las casas, otros no, se ha querido hacer una cosa. Ustedes saben que son gente del propio gobierno porque era del gobierno. Pero bueno, qué bueno que están trabajando. Debe usarse eso para proteger a los trabajadores, a los empleados del Estado, que no se pensionan porque pierden el seguro médico, cuando más necesitan del seguro médico. Entonces, esa es una de las razones. Entonces, mire usted cómo aquí el gobierno se ufana, 12% incremento, 14% del crecimiento de los impuestos de los trabajadores, lo que aportamos nosotros, pero no nos indexaron los salarios. Nos siguen cobrando por ahí. Miren, ha habido problemas con la estacionalidad, el verano, entrado el calor, el sistema eléctrico se tambalea en cierto modo, la gente se queja de las facturas que le llegan más incrementadas, hay explicaciones, hay recomendaciones. Yo creo que ese es un trabajo que hay que mantenerlo permanentemente. Educativo, pero también darle respuesta a la población. No puede ser que una persona diga, yo consumía 2,000 pesos, a menos que sea un cuento y lo den lo dan y sale en la prensa, y yo consumía 2,000, me subió a 5,000. No puede ser que sea así tampoco. O sea, la proporcionalidad. Entonces tiene que darse respuesta. Hay asuntos con las plantas, los usuarios se quejan, hay plantas que han estado fuera, dicen que hay interrupciones del servicio en Gran Santo Domingo, tanda de apagones en Los Minas, que hasta 6 veces al día se le va la luz, que hay tales plantas, Andrés, Jaina, Turbina, esas siempre han estado fuera, pero el sistema está supliendo unos 4,200 megavatios. O sea, la demanda ciertamente se ha incrementado y va a seguir subiendo porque ahora es que están, bueno, en este mes de agosto por lo general es el mes más caliente. Eso va a seguir demandando, tirando para arriba la demanda. Entonces hay que seguir haciendo y dando explicaciones. Hay muchas, la red habla de que le llega la factura, el grito al cielo, los moderadores del Alcarrizo, apagones y escasez. Entonces, dice los apagones de manera recurrente de 9 a 2 de la madrugada. Si aquí se iba a hacer el plan aquel que anunció don Celso de las interrupciones programadas, yo no sé por qué se suspendió, de las 4 horas aquella, porque la verdad es que en términos de el subsidio del sector eléctrico es oneroso, pero ahora tenemos unas quejas por altos consumos, unas quejas por interrupciones, entonces la cosa se complica. Dice esa señora, llego todos los días a mi casa a las 10 de la noche, luego de una larga jornada, y me encuentro con que nunca hay luz. Y eso es en los Alcarrizos. Igual en Los Minas, igual aquí, igual allí. Hay altas temperaturas, incrementan la demanda de energía, eso es natural. Eso es natural, eso es obvio, eso es así. Pero tiene que darse la explicación a la gente y la concientización para que la gente también aplique las políticas de ahorro y conservación de energía. Pautas puntuales. Ahí vi al ministro y a don Celso explicando. Eso está muy bien y hay que hacer una campaña, pero más sistemática. Más sistemática. Ustedes ven aquí, hay un cintillito que va diciendo para ahorro de energía, qué usted tiene que hacer. Hay muchas cosas que usted puede ayudarse. Y Protecon de la superintendencia que dé respuesta y que las respuestas sean convincentes a los usuarios.
pero también que las explicaciones sean razonables. Una pausa, que estamos en Economía y Mercado.